Hablar de Francisco Pacho Rodríguez es hablar de uno de los pioneros más importantes del ciclismo colombiano. Mucho antes de que nombres como Nairo Quintana, Egan Bernal o Rigoberto Urán conquistaran al mundo, hubo un grupo de escarabajos colombianos que abrió las puertas de Europa con valentía, sacrificio y talento. Entre ellos, pocos dejaron huella tan profunda como Francisco Pacho Rodríguez. Francisco Rodríguez Maldonado nació el 28 de mayo de 1960 en Duitama, una tierra tradicionalmente ligada al ciclismo y cuna de numerosos campeones colombianos. Desde muy joven mostró condiciones excepcionales para la montaña. Como muchos niños boyacenses de su generación, creció entre carreteras frías, largas subidas y una bicicleta que poco a poco se convertiría en su herramienta de vida. En aquellos años, el ciclismo colombiano comenzaba a consolidarse como una potencia regional. El país ya soñaba con competir de tú a tú frente a los europeos, aunque todavía existía cierto escepticismo internacional hacia los corredores colombianos. Se pensaba que los escarabajos solo podían escalar, pero que eran débiles en el llano, en las contrarreloj y en las grandes competencias europeas. Pacho Rodríguez ayudó enormemente a derribar esos prejuicios. Sus primeros éxitos importantes llegaron en Colombia, donde rápidamente empezó a destacarse por su resistencia y agresividad en carrera. En 1984 tuvo una temporada extraordinaria. Fue subcampeón de la Vuelta a Colombia y brilló en Europa durante el prestigioso Dauphiné Libéré, donde ganó 2 etapas y llegó incluso a portar la camiseta de líder antes de abandonar por lesión. Aquella actuación llamó poderosamente la atención de los equipos europeos. Gracias a ese rendimiento, el equipo español SOR decidió contratarlo para la temporada de 1985. Era una época muy distinta a la actual. Los ciclistas colombianos viajaban a Europa casi como aventureros. Muchos llegaban sin dominar el idioma, enfrentándose a climas extremos, alimentación diferente y una cultura totalmente nueva. Sin embargo, Pacho Rodríguez no se intimidó. Desde sus primeras carreras mostró personalidad y determinación. Y entonces llegó la carrera que cambiaría su vida y marcaría la historia del deporte colombiano, la Vuelta a España 1985. Aquella vuelta se convirtió en una auténtica revolución para el ciclismo colombiano. Pacho Rodríguez sorprendió al mundo entero con actuaciones memorables. No solo resistía en la montaña frente a los mejores europeos, sino que además atacaba, ganaba etapas y se mantenía entre los favoritos de la clasificación general. En esa edición ganó 2 etapas consecutivas, una de ellas una contrarreloj en Andorra, algo impensable para muchos especialistas europeos que menospreciaban las capacidades de los colombianos contra el reloj. Durante varios días, el sueño de que un colombiano ganara una gran vuelta estuvo más vivo que nunca. Pacho llegó a pelear directamente contra el escocés Robert Millar y el español Pedro Delgado. Incluso hubo momentos en que parecía capaz de conquistar el título. Finalmente terminó tercero en la clasificación general, pero ese resultado tuvo un impacto gigantesco. Se convirtió en el primer colombiano y el primer latinoamericano en subir al podio de una de las 3 grandes vueltas del ciclismo mundial. Para muchos historiadores del ciclismo, aquella actuación abrió definitivamente las puertas de Europa a los corredores colombianos. 2 años más tarde, Lucho Herrera ganaría la Vuelta a España de 1987, pero el camino había comenzado con las hazañas de Pacho Rodríguez. Él fue quien demostró que un colombiano podía disputar seriamente una gran vuelta frente a las grandes potencias europeas. Su estilo de correr era ofensivo, valiente y muy inteligente. No esperaba simplemente sobrevivir en el pelotón, atacaba cuando veía oportunidades. Además, tenía una fortaleza mental enorme. En entrevistas posteriores recordó que los europeos inicialmente no creían en los colombianos, pero que poco a poco fueron ganándose respeto a punta de resultados. Después de aquella histórica vuelta, continuó compitiendo en Europa durante varios años. Pasó por equipos como SOR, BH y posteriormente regresó a conjuntos colombianos como Postobón y Ponimalta Bianca. También consiguió victorias importantes en competencias nacionales como el Clásico RCN de 1985 y varias vueltas regionales. Sin embargo, como ocurre con muchos deportistas de élite, el retiro llegó antes de lo que muchos imaginaban. En 1991 decidió poner fin a su carrera profesional.
Lo notable de su historia es que jamás perdió la sencillez. En lugar de vivir aferrado a la fama del pasado, trabajó en múltiples oficios con enorme dignidad. Durante años manejó taxi, condujo maquinaria pesada y trabajó como profesor de tenis. Cuando la gente lo reconocía en la calle y le preguntaba si realmente era el famoso ciclista, él respondía con humildad: «Para mí el trabajo nunca es deshonra». Esa actitud terminó aumentando aún más el cariño que muchos aficionados sienten por él, porque Pacho Rodríguez no solamente fue un campeón sobre la bicicleta, también representó valores muy admirados en Colombia: humildad, esfuerzo y disciplina. Con el paso del tiempo, su figura adquirió un carácter casi legendario. Hoy se le reconoce como uno de los grandes pioneros del ciclismo colombiano moderno. Muchos aficionados jóvenes conocen a los campeones actuales, pero quizá no siempre recuerdan que hubo corredores como Pacho que abrieron el camino en condiciones muchísimo más difíciles. Cuando se habla de los escarabajos, inevitablemente aparece su nombre. Fue uno de los hombres que cambió la percepción mundial sobre el ciclismo colombiano. Gracias a corredores como él, Colombia pasó de ser vista como una nación exótica del pelotón a convertirse en una verdadera cantera de campeones. Francisco Pacho Rodríguez pertenece a esa generación irrepetible de héroes deportivos que construyeron historias sin grandes lujos, sin tecnología avanzada y sin el respaldo económico que existe hoy. Lo hicieron únicamente con talento, sacrificio y amor por la bicicleta. Y aunque los años han pasado, el recuerdo de aquella vuelta a España de 1985 sigue vivo en la memoria del ciclismo colombiano. Porque ese fue el momento en que un boyacense valiente hizo creer a todo un país que los colombianos podían competir con cualquiera en las carreteras de Europa. Esta es la historia de Francisco Pacho Rodríguez, el primer ciclista latinoamericano en subir al podio en una de las 3 grandes vueltas por etapas. Les habló Hernán Payome Villoria. Gracias, hasta pronto.